al segundo segmento de su programa Revelación con Gerardo Said y un servidor, Norman Bardavid. El segmento anterior terminamos en donde nos compartías de la nueva visión en torno a la educación. Muy importante. A nivel nacional, pero también la postura de lo que los grandes pensadores hoy por hoy podemos ya contemplar, observar, proponer, ya se ha llevado a experiencia y coincidimos en que la nueva educación va en torno no al conocimiento sino a la sabiduría, que es aplicándola, y la base son los valores universales. Totalmente, y un segmento que está totalmente descuidado son los niños, que es educación básica, educación media, porque se les va creando una necesidad de insertarse en el proyecto productivo que ni siquiera es de México. Exacto. Es decir, no hay un espíritu de valores cívicos, no hay un espíritu de esta memoria luminosa que tiene cada país, y hablo de toda América, donde sus libertadores, sus grandes filósofos, los grandes maestros que dieron tanto para crear nuestras culturas, están dejados fuera de la agenda y no se contemplan. Y es más, se le quita incluso capítulos a textos tan importantes en estos procesos de la aplicación de los proyectos educativos, todos estos ámbitos tan importantes. Entonces hay que voltear la manivela del barco y regresar a estas estructuras que son tan fundamentales, que son nuestros valores, nuestras raíces, e incluso esta noción tan increíble, Norman, cosmogénesis. Pensamos a veces que nos hemos creado por generación espontánea a partir de los supermercados y de la televisión. Nada que ver, nuestros orígenes están en los cielos y en las montañas y en la naturaleza, y se nos ha creado una historia completamente artificial que ni es. La historia artificial es la historia que como siempre se dice, pues los vencedores de cada guerra cuentan la historia de acuerdo a su interpretación, sí, y a sus intereses. Entonces, hoy por hoy los pensadores, inclusive se trató en el Congreso, por ejemplo, que uno de los extraordinarios ponentes español que trabaja en la Universidad de Granada, en España, trabajando desde la historia, y cuando se le pide que le hablen de la Primera y la Segunda Guerra Mundial como parte del protocolo del sistema educativo, y que se habla de las grandes batallas, etcétera, etcétera, él lo aborda de otra manera. ¿Cuál fue la visión de la víctima? Claro. ¿Cuál fue el proceso de la víctima? Claro. ¿Qué libertades para la humanidad se concedieron a partir de ese proceso de restricción y a veces acompañado de mucho costo dolor, de millones de muertes? De millones de muertes, de destrucción de ciudades, de destrucción de culturas, acervo de tradiciones, cultural, etcétera, y que lo aborda desde esa manera. La visión de los que se dañaron y de los vencidos. Exactamente. Y entonces, en México tenemos nuestra propia historia. Así es. ¿Qué ha pasado en los últimos 15 años? ¿Qué ha pasado con esta guerra absurda que se le llama guerra contra el narcotráfico? Así donde es. Se habló específicamente de ya como experiencia, ¿qué hubiera sido mejor hacer? No estamos en la posición de un presidente o del secretario de la Armada para haber tomado las decisiones, porque obviamente nosotros estamos como observadores, no estamos en el campo de batalla. Pero yo creo que desde nada más abordando nuestro reto, que verdaderamente podemos pasar a un siguiente nivel evolutivo con una cultura de paz y no violencia, en donde se reconocen diferentes puntos de vista y se logra mediar. Claro. Y en donde lo hemos hablado en muchas ocasiones, guerra contra el narcotráfico, pues es hasta la misma palabra, tenemos que regresar a la esencia de la palabra, es el tráfico de narcóticos. No tiene por qué haber guerra, tiene que haber orden. Así es. Tiene que regulación y educación. Mucho más ambiciosas, mucho más integradoras, ¿no? Exactamente. Y si hoy por hoy se habló de las cifras de miles de jóvenes que son hoy por hoy cooptados por negocios ilícitos. Por negocios ilícitos, al final de cuentas son dos ejércitos. Así es. O sea, son dos ejércitos que en donde los dos que buscan bienestar para su familia, sí, poder llevar alimento, poder tener una casa digna, poder tener condiciones
cómo ganarse la vida y ser útil a la sociedad. Entonces, el fundamento está desde la educación. Así es. Y desde la educación, entonces, tenemos que transformar, pero transformar que una conciencia dividida y basada más bien en miedo, en vulnerabilidad, a una conciencia de unicidad, que todos somos parte de una alma que incluye a toda la humanidad. Fíjate el discurso que se pondera y se instala dentro de la mente de los chicos es el espíritu de competir, en donde el más fuerte es el que llega y triunfa. Bueno, y eso es trastocar por completo este valor de la cooperación. Y, por ejemplo, las comunidades en África, tú separas a los chicos y entonces le das el reto de ir por la cubeta donde están los dulces. Y en lugar de que compitan por ver quién llega antes, se ponen de acuerdo para llegar todos a tiempo para repartir los dulces y que les toque entre todos. Qué diferente forma de trabajar un problema. Aquí fíjate qué diferente. Es pasar exactamente de la competencia al complemento. Ahí está. Y en donde el reto es no competir contra alguien más, competir contra ti mismo. Tú ser cada vez mejor. Y fíjate el mensaje de las comunidades en África a los chicos, que nadie se quede sin dulce. Esa era la preocupación. No es el que llegue primero tiene más dulces, normal. Mira, sí, qué cambio de paradigma totalmente. Y es nada más observarlo. Constantemente los pensadores nos tenemos que ir al microcosmos y al macrocosmos. Sí, cómo funciona el micro y macro. Cómo funciona el micro y cómo funciona el macro. Entonces, si nos vamos a nuestro cuerpo, pues si tenemos células enfermas, sí, que no están funcionando o células que ya dejaron de hacer su servicio, pues simplemente se sustituyen. Renovarlas. Se renuevan. Y entonces, y como personas, como individuos, ¿cuántas veces cambiamos de piel? Si nos vemos a nosotros mismos, Osho habla que cada 7 años. Sí. Si nosotros nos vemos hace 7 años o 14 años o 21 años, somos muy distintos. Somos muy diferentes. Somos otros. Como individuo. Ahora imagínate en tu relación como pareja. La relación se reedita continuamente cada 7 años. Reedita. Entonces, es otra relación. Sí, en mi caso, por ejemplo, 25 años voy a cumplir de casado. Quiere decir que estoy 3 veces y medio ya habiendo cambiado de piel personalmente y mi esposa también, y estamos reinventándonos. Y en ese reinventar el objetivo es ir creciendo e ir evolucionando casi de manera paralela. Y es igual socialmente. Y lo mismo sucede socialmente. O sea, porque es una más de nuestras relaciones. Entonces, como individuos, como pareja, como familia, como comunidad, como Estado, como nación, como raza, como religión, como tribu, como queramos llamarle, al final de cuentas son relaciones. Como aldea global. Como aldea global, y después con nuestras otras relaciones, el reino vegetal, mineral, animal y los reinos sutiles. Claro. Cuando nos reconocemos que estamos integrados a ese todo y que solamente somos una celulita de un sistema, del sistema de la humanidad en el planeta Tierra. Y el planeta Tierra apenas es una célula del cosmos. No es esta actividad en el cerebro que somos depredadores con una velocidad por acopiar y por controlar, que mientras más tienes, quieres más tienes, quieres más, y que parece que nunca acaba. ¿Quieres una ciudad? Que ahora quieres 2. ¿Quieres una aerolínea? Ahora quieres 2. ¿Quieres una telefonía? Y ahora quieres 2. Es decir, es desenfrenado, insano. Obviamente así es como se ha ido gestando el sistema humano de consumo. Y de consumo, ¿por qué? Porque también desde esa gestación como modelo socioeconómico, cultural, político, etcétera, es que si no generamos recursos y si ganamos todos dinero, ¿para qué? Pues para comer, para vivir, para pagar renta, para pagar impuestos, para pagar luz, para pagar teléfono, servicios, para cubrirnos servicios, etcétera. Entonces todo está basado en dinero. Y ahora, como todo está basado en dinero, vámonos a 3,600 años atrás. ¿No se rompió el becerro de oro? Claro. Ahí en Egipto, claro, con Moisés, en donde decimos, nuestro Dios no es el dinero. Así es. El dinero es un medio. Así es. El dinero se construyó, se generó la idea del dinero como un intercambio entre bienes y servicios. Es una interpretación doble del vellocinio de oro, ¿no? Al final tienes una alcancía con un montón de monedas que al final se van a volver carentes y escasas,
y van a ser controladas, o el vellocinio de oro podemos instalarlo y revelarlo en cada uno de nuestros corazones y tendrás riqueza de creatividad, riqueza espiritual, riqueza humanística, riqueza que nunca se agota y es para todos. Exacto. Y no cuesta nada. Exactamente. Como es más, una de las tarjetas de crédito nos recuerda, priceless. Fíjate. Priceless. Sí, sin costo. Sí. Y las cosas verdaderamente que valen la pena en la vida no tienen costo. Cuando ya trasciendes el ego de la separación, que nos hace sentirnos separados, cuando lo trasciendes, y no quiere decir que lo matemos, el ego nos genera nuestra personalidad. Aquí lo importante es integrarlo. Usarlo bien. Exacto. Cuando se le permite que el ego comparta sus puntos de vista, sus estrategias, sus necesidades, sus requerimientos. Para un bien común, y ese bien común te incluye. Yo creo que la gran parte de las grandes frustraciones de la humanidad hoy por hoy es en donde no nos sentimos que tenemos muchísimo por brindar y no tenemos las condiciones para hacerlo. Para entregar. Aquí voy a tomar parte de este segmento, hacer un análisis formal y frontal en torno a información que nos llega de los ejercicios que se están dando en torno a los procesos de gestación de las nuevas leyes fiscales, de educación, etcétera, etcétera. De economía. De economía. Entonces, hoy por hoy, y fue muy interesante compartir el Congreso con el, creo que es subsecretario de Educación del Estado de Jalisco, que estuvo presente en el Congreso, y que después estaban las posturas ya de dos diferentes estados de la República que querían llevarse el segundo y el tercer Congreso anual a sus estados, el Estado de Nuevo León y el Estado de Jalisco. Brindarles toda la contención. Brindarle la contención y obviamente mejorar, y recursos. Y mejorar ese primer Congreso y así ir creciendo cada vez, lo cual me pareció extraordinario. En el radio se escucha de que la nueva educación toma en cuenta las artes y al deporte. Extraordinario. Vamos a formar a niños y jóvenes para que tengan la vocación para ser buenos deportistas y ser muy buenos artistas. Pero hay 4,000 millones de pesos menos para favorecer las artes. En el presupuesto. En el presupuesto. Me parece una incongruencia total y absoluta. Una incongruencia en donde vamos a formar a buenos deportistas de alto rendimiento, no solamente fútbol, que es el deporte nacional y para el cual hay muchísimos recursos y se ve que es negocio desde muchas plataformas, pero ¿cuántos recursos tienen los deportistas olímpicos? ¿Cuántos recursos tienen los paralímpicos? ¿Cuántos recursos hay para, más allá de las vacas sagradas de los artistas de México, que salen en Banamex y en la televisión? Bueno, exacto. Pero más allá, ahorita yo me voy a las artes plásticas, por ejemplo. Exacto. ¿Cuáles son los artistas que tienen una beca? Una beca a través de Conaculta. ¿Y cuántos somos los gremios de los artistas que formamos la base, la plataforma de las artes plásticas en este país? ¿Cuántos recursos llegan a los agremiados, a las organizaciones civiles? ¿Cómo reconoce la iniciativa privada y los medios de comunicación la importancia de los artistas plásticos? Porque al final de cuentas, desde las artes plásticas se cuenta la historia y se ilumina el camino. Se retrata. Pero de por sí el presupuesto es absurdo. Y me voy a hablar de esto en el siguiente bloque y regresamos en un minuto en su programa Revelación con Gerardo Said y Norman Bardavid.